¿Qué tal amigos, amigas? En ocasiones las circunstancias hacen que nos convirtamos en testigos de acontecimientos sumamente importantes. Imagínense cuánto tiempo ha pasado que este periódico está totalmente amarillento. Es un periódico italiano, el Corriere della Sera, que dice: "Il Papa per 4 ore in lotta con la muerte". El Papa por 4 horas en lucha con la muerte. Un terrorista turco le ha disparado mientras en jeep bendecía a la folla, bendecía a la gente. 38 años ya de este acontecimiento y yo tenía evidentemente menos edad, 38 años menos. Estoy a punto de cumplir este año 40 años de sacerdote y en aquel momento, estamos hablando de 38 años ya, estuve presente a unos cuantos metros, a 5 metros de donde le dispararon a su santidad Juan Pablo II. Evidentemente que al día siguiente todos los periódicos, absolutamente todos, en su primera plana tenían esta nota. ¿Por qué? Porque precisamente nunca había habido un acontecimiento como este. Y con el paso del tiempo, regresando ya a México, yo me puse a pensar, evidentemente que los periódicos sacan la noticia cuando sucede, le dan seguimiento unos cuantos días más, pero después pasa el tiempo y parece que nadie hace una crónica un poco más profunda de lo que pasó. Por esta razón, además de guardar este periódico como un testigo de mi presencia en Italia en aquel momento, guardé el boleto de entrada a la audiencia, porque a la audiencia se puede entrar sin ningún problema con boletos totalmente gratis. Simplemente se necesitaba una solicitud del boleto, que cualquiera lo puede recibir, para poder estar ahí. No había retenes ni muchas otras cosas más que ahora existen, y por esta razón decidí yo escribir esta crónica, vamos a llamarle así, en este libro, que fue mi primer libro de los 10 que he escrito, y en la parte final, donde hablo también de el acontecimiento de las Torres Gemelas, escribí esto que se llama Crónica de una angustia, el atentado contra el Papa, que espero, sobre todo si eres joven y no te enteraste de esto, te ayude a conocerlo, y si eres mayor, quizás como yo, te ayude a recordarlo. Te lo voy a leer como crónica precisamente. En 1980, año de mi ordenación sacerdotal, el entonces arzobispo de México, don Ernesto Cardenal Corripio Ahumada, me envió a realizar mis estudios de especialización a la ciudad eterna, a Roma. Roma brinda enormes y diversas opciones para realizar estudios, pero el ofrecimiento mayor que da es la universalidad de la Iglesia, porque en ella se encuentran personas de todas partes del mundo y además la cercanía con el sucesor de San Pedro, el Papa. Tomando en cuenta esto, desde el inicio de mi estancia en aquel bendito lugar, decidí asistir a todas las audiencias papales. Claro, estando allá, pues qué mejor que poder hacer esto. Así, todos los miércoles del año, con excepción de aquellas ocasiones cuando el Papa no está en Roma, cuando sale de vacaciones, miles de fieles y peregrinos acuden los miércoles al esperado encuentro, a la audiencia. Para una mayor organización se entrega un boleto gratuito a quienes lo solicitan, el cual permite dividir a los asistentes por zonas. Quienes realizaron esta solicitud con anticipación tienen la oportunidad de estar más cerca de la silla papal, es decir, de donde se sienta el Papa para dar su mensaje. Antes de la audiencia, porque mucha gente llega hasta con 2 o 3 horas de anticipación, los diversos grupos, alternándose, suelen entonar cantos típicos de su país. Cuando está México no falta el cielito lindo. Durante la audiencia, el líder de los católicos hace la lectura de un mensaje en lengua italiana, posteriormente hace una síntesis en inglés, francés, alemán y español.
para concluir con saludos en una gran diversidad de lenguas. Así todos los presentes se sienten cercanos al sucesor de Pedro antes de recibir su bendición apostólica. Aquel día, un 13 de mayo de 1981, nadie pensaba que el mundo cambiaría para siempre. A las 15:30 horas me encontraba cruzando el río Tíber para llegar a la plaza de San Pedro. Me rodeaban cientos de personas que se dirigían al mismo sitio. A pesar de los diversos idiomas que hablaban, todos coincidían con la alegría, el nerviosismo y la expectativa por estar cerca del Papa amigo. Poco a poco, la gran plaza del Vaticano se fue llenando de personas, colores, cantos de diferentes países y sobre todo de una gran fe en el Vicario de Cristo. Todos esperábamos el momento de sentir muy cerca a Juan Pablo II. No había retenes de seguridad ni detectores de metales, nadie revisaba los maletines de las cámaras fotográficas o bolsa alguna y nadie imaginaba cuánto estaba a punto de suceder. Con la puntualidad vaticana, a las 17 horas en punto, salía del costado derecho de la basílica el clásico jeep blanco totalmente descubierto. Esto es muy importante, descubierto. El Papa móvil. Su paso lento permitía ver al querido anfitrión, quien tocaba las manos que lo buscaban y también levantaba momentáneamente a los niños que aparecían en su camino. Este recorrido se había hecho un ritual y una costumbre desde la elección del pontífice. Entre unos 20 o 30 minutos, el Papa estaba cerca de sus visitantes antes de llegar a la silla desde donde presidiría la audiencia. Las fotografías tomadas para el recuerdo eran innumerables. Los gritos de alegría estremecedores, ¡viva el Papa! Juan Pablo II, te quiere todo el mundo, el Papa, el Papa. Incluso a mí, que llevaba ya un año de vivir en aquellos lugares, la presencia de su santidad me seguía provocando una sensación indescriptible. Como en otras ocasiones, tendría la oportunidad de estrechar su mano porque me encontraba justo en su camino, pegado a la estructura de madera que marcaba el camino del vehículo. Contagiado por la multitud, comencé a gritar también. Era la segunda vuelta y solo faltaban unos metros para que se acercara a mí. Eran las 17:19. De pronto, 2 o 3 truenos hicieron que las palomas de la plaza levantaran el vuelo formando círculos. Por unos instantes, la mirada de casi todos nosotros se dirigió a las aves. Todos levantamos la mirada, mientras pensábamos que las detonaciones eran cohetes festivos. Sin embargo, no había sido así. Al bajar la mirada, descubrí que no todas las palomas habían volado. La paloma de la paz había sido herida. Habían disparado contra el Papa. Los proyectiles tocaron el dedo índice, el codo derecho y el vientre. Ante los ojos atónitos de la multitud, la figura fuerte del Papa se desplomaba. Su fiel secretario Stanislaw Zwiewicz vio caer entre su cuerpo y el del pontífice la bala que había traspasado el vientre. Rápidamente preguntó al Santo Padre: ¿dónde? En el vientre, respondió. ¿Le duele? Me duele. Un hombre de la seguridad se colocó inmediatamente sobre el cuerpo del Papa como escudo para protegerlo de cualquier otro disparo. Fue un momento dramático. Otras personas habían sido heridas y se quejaban tiradas en el piso. Hubo confusión. Todos esperábamos ver y saludar al Papa y de pronto los gritos de alegría se habían convertido en gritos de dolor, de confusión, de dudas e incluso de histeria. El Papa móvil salió velozmente de la plaza, volvió al punto de partida. Pasado un lapso, el sonido de la sirena de una ambulancia anunciaba que el Papa era transportado al hospital. La confusión seguía en la plaza. Algunos gritaban: «¡Hirieron al Papa!». No faltaron quienes rumoraban: «¡Mataron al Papa!».
y los rostros de otros dibujaban la pregunta silenciosa: ¿por qué? Algunos atemorizados salieron corriendo del lugar, cosa que aprovechó el agresor para escapar en medio de la confusión. La policía, también confundida, capturó a varias personas inocentes mientras el culpable huía. Afortunadamente, una religiosa, quien había llegado tarde a la audiencia y que no había solicitado permiso en su comunidad para asistir al acto, vio correr al hombre y gritó desesperada: «¡Fue él! ¡Yo lo vi tirar el arma!». Finalmente lo capturaron y se lo llevaron en una patrulla. Después de esos acontecimientos, nadie se movió de la plaza. Esperábamos algunas noticias. Mientras tanto, en otra plaza de Roma, la Plaza del Pueblo, la Plaza del Popolo, una gran multitud convocada por Berlinguer se había reunido para protestar contra Juan Pablo II y su declaración contra el aborto. Ellos, al enterarse de lo sucedido, decidieron cancelar la manifestación y se dirigieron a la Plaza de San Pedro para unirse en oración. Los altoparlantes de la plaza dejaron escuchar el siguiente mensaje que todos esperábamos, porque nadie se movió desde aquel momento. Y el altoparlante dijo: «El Papa fue herido gravemente. En este momento está siendo intervenido, oremos por él». Cuando las preguntas surgían de todos los labios y los ojos se llenaban de lágrimas, una fiel polaca subió al estrado para colocar sobre la silla del pontífice un cuadro con la imagen de la Virgen de Częstochowa, patrona de Polonia, y la luz del sol de mayo moría lentamente al tiempo en que más personas llegaban a la plaza. La noticia se extendía rápidamente en el mundo mientras los testigos permanecíamos allí orando por el hombre más querido de muchas generaciones. La radio se convirtió en el vehículo de información. La operación duró 5 horas con 20 minutos. Solo hasta cuando por la radio se mencionó que la intervención había terminado, muchos pudimos regresar a casa y otros más seguían llegando al Vaticano para orar. Todo el mundo tenía la mirada puesta en Roma. El Papa estaba en peligro de muerte. Cuando se cumplió el 20º aniversario de este atentado, Stanislaw Dziwisz, secretario de su santidad, que es ya ahora arzobispo, declaró: «En aquel instante entró en acción una fuerza invisible que permitió salvar la vida del Santo Padre, que corría peligro de muerte. No había tiempo para pensar, no había un médico al alcance de la mano. Una sola decisión equivocada podía tener efectos catastróficos. No intentamos prestarle los primeros auxilios ni pensamos en llevar al herido a su apartamento. Cada minuto era precioso. Así, inmediatamente lo introdujimos en la ambulancia. Se encontró también a su médico personal, el doctor Renato Buzzonetti, y a gran velocidad nos dirigimos al Policlínico Gemelli. Durante el trayecto, el Santo Padre estaba aún consciente. Perdió el conocimiento al ingresar en el hospital. Mientras le fue posible, oró en voz baja. El herido primero fue trasladado a una habitación del piso 10º reservada a los casos especiales, y desde allí inmediatamente fue llevado a la sala operatoria. La situación era muy seria. El organismo se había desangrado. La sangre destinada a la transfusión no resultó adecuada. La situación era muy grave. En cierto momento, el doctor Buzzonetti se dirigió a mí pidiéndome que administrara al paciente la unción de los enfermos, dado que su estado era muy grave. La presión bajaba y los latidos del corazón apenas se escuchaban. La vida constante de oración en que vive el Papa hizo que al volver en sí, después de la intervención, preguntara: ¿hemos rezado las completas? Las completas es la oración que todos los sacerdotes rezamos antes de dormir. El domingo 17 de mayo, su santidad grabó una alocución
agradeciendo a todos los fieles sus oraciones. Además, ofrecía el perdón a su agresor. Después de una breve recuperación el 3 de junio, tras de celebrar la Santa Misa en el hospital, partió hacia el Vaticano a las 7 de la noche. Fíjate, el 13 de mayo, 3 de junio. Partió hacia el Vaticano a las 7 de la noche. Sin embargo, el martes 9 de junio se le presentaron complicaciones, una fiebre de 40 grados, dolores agudos y debilidad. El día 20 tuvo que regresar nuevamente al policlínico. 2 días después, los estudios revelaron que había infiltraciones en los pulmones y la presencia del citomegalovirus como causa de las complicaciones. Tuvo una ligera mejoría el 10 de julio, pero a causa del citomegalovirus, los pulmones se inflamaron, empeorando la situación. El mundo no solo tenía la atención puesta en el Papa, sino también en el hombre que había cometido el atentado, Mehmet Ali Agca, un joven turco de 23 años. Aunque Juan Pablo II lo había perdonado desde su primera alocución, los órganos de la justicia italiana debían cumplir con sus obligaciones previstas por la ley. El 20 de julio se inició su proceso y unos meses más tarde fue condenado a cadena perpetua y encarcelado en la prisión de Montacuto en Ancona, en Italia. El 5 de agosto, el Papa tuvo una segunda operación. Con gran mejoría en su salud, regresó al Vaticano la mañana del 14 de agosto y el día 15, fecha de conmemoración de solemnidad de la Asunción de la Virgen, con gran alegría rezó el Ángelus ante decenas de miles de personas que llegaron a la plaza de San Pedro para volverlo a ver. Fue la primera vez que apareció públicamente después de todos estos acontecimientos. Los dos hombres, Juan Pablo y el agresor, se volvieron a encontrar nuevamente el 28 de diciembre de 1983, cuando Juan Pablo II visitó la celda de Ali Agca. El frustrado homicida le confió que se consideraba un tirador infalible, por lo que estaba impresionado de no haberlo podido asesinar con 3 balazos. El Papa nunca comentó si Ali Agca le había revelado los nombres de quienes le encargaron cometer el atentado. En 1995, su santidad recibió a la madre de Mehmet en el Vaticano. No obstante que nunca se escuchó una palabra de petición de perdón por parte del agresor, el Santo Padre, durante el año jubilar, solicitó al presidente de la República Italiana, Carlo Azeglio Ciampi, el indulto para el condenado. La petición fue aceptada, por lo que abandonó la cárcel italiana el 13 de junio del año 2000, después de 19 años de prisión. No lo puedo creer. Es realmente un sueño para mí. Gracias al Padre Santo, gracias al Vaticano y al presidente de la República, declaró Agca cuando su abogada Marina Magistrelli le comunicó la noticia. No obstante, Agca, de 42 años, fue extraditado a Turquía, donde debe enfrentar procesos por delitos cometidos antes de 1981 en ese país. Una vez que pague mi deuda con la justicia turca, quiero retirarme lejos del ruido que ha acompañado mi vida. Quiero ir a vivir a un pequeño poblado turco, dijo Agca, según relató su abogada. 2 décadas después de atentar contra el Papa, la personalidad del exterrorista turco, exmiembro del grupo extremista Lobos Grises, permanece en el misterio. Pero su acción transformó totalmente la historia. Si bien la actitud benévola de Juan Pablo II brilló ante la actitud brutal del terrorismo, que no respeta nada, desde entonces no volvimos a ver al Papa de la misma manera. Aunque él no lo quería así, los distintos gobiernos, por su seguridad, le fabricaron un vehículo distinto. Ese vehículo, más parecido a una jaula, impide el acercamiento de él a sus fieles y de los fieles a él.
Además se pidió al conductor que elevara siempre la velocidad en sus recorridos. No cabe duda de que esos disparos nos alejaron de un papa que siempre quiso estar cerca de nosotros y al mismo tiempo hirieron gravemente a la paloma de la paz. Y escribo las siguientes frases. Dos hombres cambiaron radicalmente la historia, uno para bien, otro para mal. Después del atentado, encerraron al agresor en prisión, al Papa en un vehículo antibalas y a todos nosotros en un ambiente de inseguridad mundial. El terrorismo nos ha aprisionado a todos. Y después hago una cita bíblica. Hay tres cosas que me gustan y que agradan a Dios y a los hombres: la concordia entre los hombres, la amistad entre los vecinos y la armonía entre los esposos. Quizás después de que algunos jóvenes escuchen esta narración dirán: ah, caray, cuando vino el Papa a México, el Papa Francisco o el Papa Benedicto, yo no entendía por qué el Papa tenía que estar encerrado entre cristales y por qué el vehículo era tan rápido. Aunque los papas querían que siempre fuera de otra manera, las autoridades en los distintos lugares del mundo no permiten que el Papa viaje de otra manera. También, cuando la gente acude ahora a la plaza del Vaticano, para estar en la audiencia tiene que pasar por arcos de seguridad, retenes, donde se vea que no se llevan armas, que no se llevan proyectiles, algún elemento que pueda herir al Papa o a la gente que está convocada ahí. Antes, cuando me tocó estar ahí, ni arcos de seguridad, ni retenes, simplemente vallas para organizar a la gente sin ningún problema. El Papa, en un vehículo totalmente descubierto, descendía de él, se acercaba a las vallas para saludar a la gente sin ningún problema. Esto del 13 de mayo cambió radicalmente la seguridad en todo el mundo, porque la gente se preguntó: si hubo alguien que es capaz de herir a su santidad, entonces, ¿por qué no pensar en que se puede herir a cualquier otra persona? Cambiaron los protocolos de seguridad para todas las autoridades, presidentes, etcétera, en el mundo. Y el otro gran acontecimiento que también narro en este libro de la transformación, donde cuento también el atentado a el cardenal Posadas y muchas otras cosas más. Por cierto, el libro se agotó en 3 ediciones. El otro acontecimiento que cambió la historia radicalmente fue el del 11 de septiembre, en donde un avión se estrelló en contra de las Torres Gemelas. Tenemos que decir que, lamentablemente, la maldad humana y las formas de dañar la paz se han multiplicado, por lo que particularmente tenemos que hacer oración. Aquí faltó algo importante que no mencioné. El Papa visitó Fátima un día 13 de mayo para agradecerle a la Virgen María que ella había desviado la bala, porque de acuerdo a su interpretación, el tercer secreto, llamado así, de Fátima, mencionaba la muerte de el Papa, pero la oración, así lo consideró el Papa Juan Pablo II, fue quien desvió la bala. Y el Papa llevó esta bala en ofrenda al santuario de Fátima, y curiosamente esta bala se engarzó perfectamente bien, como si hubiera estado medido el agujerito especialmente que está dentro de la corona, como lo puedes ver en esta fotografía. Yo creo que si el 13 de mayo el Papa fue salvado milagrosamente de la muerte, el 13 de mayo también nos puede decir a nosotros que la humanidad puede salvarse de catástrofes como esta que vive el Papa Juan Pablo II si nosotros nos unimos en oración, pedimos por el perdón de los pecados y solicitamos también el acompañamiento de la Virgen María
en nuestro vivir. Espero que este comentario a la noticia sobre el atentado al Papa te haya gustado, y si te gustó, pues dale el signo de me gustó y compártelo con quienes piensas que les puede gustar. Y si no te has inscrito todavía a mi canal, pues inscríbete donde te da la oportunidad, aquí abajo donde dice suscribirse, para que te lleguen todos los videos en forma automática. Que Dios les bendiga.